Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me respondió, y me libró de todos mis temores. A él miraron, los que a él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que Jehová es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, escuchadme, y os enseñaré el temor de Jehová. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memorial. Claman y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra Jehová. Jehová guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Este es el Salmo 34. Y bendecimos a quien nos da la vida, a quien nos da de su lluvia, al que nos da de su espíritu, al que nos da de sus aguas, al que nos da de su gracia y de su misericordia. Lo bendecimos porque de eso lo recibimos, de eso lo probamos, eso cambia nuestro sabor, eso cambia nuestro deleite, nuestro gozo. Y nos gozamos porque en ti está nuestra confianza, nuestro refugio, y porque de todas las cosas que, que, que van haciéndose injusticias, pues tú siempre liberas, Señor, a tus justos. Y a pesar de sus aflicciones, pues tú nos has llamado justamente para eso, para tomar nuestra posición. Y por eso, al empezar esta semana, al completar este Shabbat, bendito porque nos das la gracia y la misericordia de tener un Shabbat. Y si tenemos un Shabbat, es porque tenemos un nuevo empezar. Y por eso, Padre Santo, todo lo que nos permites en Shabbat es para, siga siendo para empezar nuevamente y hacer de tu justicia la justicia de nuestras casas. Y Señor, de todas nuestras aflicciones, de todo lo que hemos probado, de todo lo que no nos gusta, de todo lo que el mundo nos ofrece, de todo lo que sigue combatiendo en nuestros miembros, a veces nuestro cansancio, nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras angustias, nuevamente tenemos nuestra posición en ti, tenemos nuestro trabajo en ti, tenemos nuestra recompensa en ti y sobre todas las cosas tenemos nuestra porción en ti. Al mirar a nuestros hijos, al mirar a la casa al lavar, al mirar a las mujeres, al mirar, Señor, que todo lo que haces es perfecto y también, Señor, al mirar todo lo que tú trabajas, todo lo que tú haces. Por eso se silencia esa tierra de pecado, de maldad, nuestra propia vida, lo que no toma posesión de ti. Y bendito seas, porque en este Salmo 34 nos permites tomar la posición y en lugar de tener ese doble ánimo, en lugar de tener ese descanso, ese Shabbat, pues incompleto,
pues tenemos el Shabbat de Cristo Jesús, tenemos el Shabbat de los cielos, porque cuando el Padre completó toda la obra, pues empezó nuevamente con un nuevo día, el día de sus hijos, el día de los que son cabeza, el día de un trabajo digno, honesto, santo, beneficioso, el día de terminar los afanes y comenzar nuevamente a mover el Espíritu, el día del Espíritu de Dios y de mirar si empezamos y completamos contigo, de mirar nuevamente con esperanza este nuevo día. Y en el nombre de Cristo Jesús, pues decirle, Señor, que retrocedan, decirle que se calmen esas tormentas, decir, Señor, ese olor desagradable de muerte, decir, Señor, a esa tierra de pecado, decir, Señor, a esa tierra de peregrinaciones, que en el nombre de Cristo Jesús, incluso esa tierra de peregrinaciones, tú nos diste. Y hoy bendecimos porque esa es la que podemos tomar lugar, pero ese no es nuestro lugar solamente, sino nuestra porción siempre estará en los cielos, en las aguas, en tu gobierno. Y por eso, bendito sea el reino de Dios y su justicia que nos permite empezar contigo. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas del Salmo 34. Si alguien quiere leer algún versículo del Salmo 34, bienvenidos. O si no, pues si alguien ve la centralidad de este Salmo 34, pues es muy importante la centralidad de este Salmo 34. Hola Katia, bienvenida. María Paz, bienvenida. Bienvenidos. Y Buenas noches, bienvenidos. Marquito. Buenas Y noches, bienvenidos a Marquito. todos. Bienvenidos a todas, a todos. Buenas noches, Marquito. Bendiciones. Buenas noches, Marquito. Qué gusto veros. Buenas Bendiciones. noches. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Todos. Bendiciones por sus vidas. Bendiciones. Miren, tenemos estas 2 semanas y este Salmo 34 es muy importante porque ¿qué podríamos resumir? Podríamos resumir a través de este Salmo nuestras propias vidas, a través de este Salmo estas 2 semanas y a través de este Salmo la pregunta que podríamos contestarle o podríamos formularles a todos. ¿Qué pregunta le formularían a ustedes a David en el Salmo 34? ¿Quiere saber qué pregunta le formularía yo? ¿Leyeron el Salmo 34? ¿Le gustaría leer? De todas formas, hoy vamos a revisar, es un poquito amplio. Habíamos empezado ya eh, con Marcos capítulo 12 y es muy amplio. Pero, ¿qué le preguntaríamos a, a, a David? ¿Qué le preguntaría a usted? ¿Y qué se preguntaría a usted? ¿Quiere que le haga la pregunta? A ver si acierto. Le hacemos la pregunta. ¿Me puede ayudar a contestar, por favor? ¿Cuáles son sus temores ahora? ¿Es esa la pregunta central también en sus vidas? Las mías sí. ¿Cuáles son sus temores? Sí, buenas noches con todos, Marquito. Yo justamente iba a decir, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Mm? ¿Sí? Amén. Viene al caso la pregunta, Alexandra. ¿Cuáles son sus Sí, temores? ¿Cuáles son sus temores? eh, Deme un temor. un temor, inseguridad, Inseguridad. ¿Ah? ¿Cuál es su temor? Carlos, Vero, bendiciones. ¿Cuáles son sus temores? Buenas noches, pastor. El ¿Cómo está, miedo, Carlos? temor al fracaso. Temor al fracaso. Exactamente. Vero, ¿cuál es su temor? Marquito, yo creo que es como el temor a tomar las decisiones correctas, a eso, a saber pues si es lo correcto. Ya, o y ver si es lo correcto. Katia,
¿Cuáles son sus temores? Saber si estamos haciendo lo correcto. Eso es importante. Yo también. Sería igual a las decisiones que ahora mismo he tenido que tomar en cuanto al trabajo. Entonces, como que empezar de nuevo, como que algo de temor, así, cosas así. Ajá. Pues esta época es así, esta época es así. Mayra, ¿cuáles son sus temores? Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. ¿Cómo está Mayra? Bendiciones. Mi temor es el fallar como madre, como esposa, como hija. Ese es mi mayor temor. ¿Y qué impiden los temores, Adri? ¿Cuáles son sus temores? Marquito, es un poco temor a equivocarse, a tomar decisiones no muy claras. ¿Alguien más voluntariamente? Porque, mire, este salmo, esa es la pregunta que le podemos formular. ¿Y a dónde le afectó? ¿Y a dónde le afecta? ¿A dónde le estaba afectando a David? ¿A dónde cree que le estaba afectando? Los temores de David. Rocío, Al siempre. gusto. En el Salmo, digamos, el 8 que dice, Sí, yo sé. Ya, amé, gustad y ved que bueno es el Señor. que se da cuenta, si nosotros le preguntaríamos a David cuáles son sus temores, pero si le preguntaríamos a David a qué le impedían sus temores, o qué ni siquiera sus temores le pudieron impedir, esa es la palabra, que nuestros temores nunca nos impidan eh, ni siquiera nuestros fracasos, como dice, ni siquiera nuestras decisiones, por difíciles que sean, nunca van a ser un impedimento para en cambio probar. David se ponía ese impedimento, pero incluso él pasando eso, o Dios ayudándole a cambiar de ese gusto, como dice Rocío, ya Rocío, bendito sea Dios, ya tiene una escuela diferente, pero nuestros temores nos afectan, porque si estamos pensando, como dicen nuestros fracasos, ¿cómo vamos a gustar? Tenemos que gustar de nuestra vida, tenemos que gustar de nuestras decisiones, tenemos que gustar de nuestra búsqueda del Señor, tenemos que gustarnos de nosotros mismos, tenemos que gustar de las cosas buenas que Dios tiene, tenemos que gustar, incluso en medio de estas circunstancias, tenemos que cambiar ese gusto y esta es la mejor época y bendito sea porque enseguida usted puede hacer clic para entender por qué el día de ayer hablábamos justamente del gusto que Dios está cambiando. Y me llamó mucho la atención porque, mire, una de las cosas que hace el coronavirus, ¿qué hace el coronavirus? Sí, yo sé que no todos no hemos pasado aquí. No sé si alguno ha pasado el Quita el coronavirus. gusto. Quita Quita el gusto, dicen. Así el- dicen, a mí no me da el gusto, no sé qué. Exactamente. Entonces, si ve, usted, usted no necesita pasar el coronavirus para cambiar de gusto. Y aquel que ha pasado el coronavirus, pues Dios no le metió en una enfermedad, sino lo que le dijo cuando pasó el coronavirus, ¿qué le dijo Dios? Gustad, gustad que te doy un nuevo gusto por la vida, un nuevo gusto para que vayas desarrollando el gusto hacia mí. Entonces, Amén. es, Aleluya. aleluya. Entonces es época del coronavirus y mientras el coronavirus pase, lo que está haciendo Dios hasta en eso, está diciendo alto a ese mal gusto. Y si tiene alto al mal gusto, alto a esos temores. Porque yo creo que más la gente se muere del coronavirus por sus temores que por el mal gusto. Porque baja sus defensas, sus temores le afectan. Nadie se muere del coronavirus. Usted sabe, ¿no es cierto? Sino de las enfermedades que alrededor de eso se van provocando. Así que bendito sea Dios por el coronavirus,
para los que tienen el coronavirus, pero en cambio bendito sea Dios, que en lugar de un coronavirus que nos dio, nos da un mejor gusto, nos da unas lluvias, Amén. nos da, nos da una nueva oración. Y por eso el gusto, ¿se da cuenta cuánto oraba David a raíz de estas circunstancias? Pero ninguna de las oraciones le contestaba a Dios. Las oraciones las oraciones de David era, oh, me persigue Saúl, no sé a dónde ir, pues nuestros temores revelan nuestras peregrinaciones y nuestras peregrinaciones. Hoy es tiempo de peregrinación, ¿sabía? Dios mediante el próximo, en Ageo le voy a comentar esto de las peregrinaciones y Dios mediante yo creo que vamos a topar este mismo salmo, porque David y Ageo se unen justamente en este verso 4. ¿Cuál es la relación entre David y Ageo? Pues eso, Dios mediante el próximo domingo lo iremos desarrollando a una semana, a unos días antes, a unos pocos días antes ya de empatar con ese nuevo estrenar. Así que no es que usted está estrenando unos nuevos temores, no. Dios está mostrándole ese mal gusto de esos viejos temores. Y por eso, vámonos ahora sí, con esto, vamos a Cristo, a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. ¿Alguna pregunta? Entramos de la fe, se da cuenta, nuestra fe se concibe y ya vemos que cuando estamos en tiempo de concebir, pues vemos que comienzan a querer infiltrarse y meterse en nuestros pensamientos y nuestras acciones, esas semillas que quiere sembrarnos el enemigo, esa fe falsa del enemigo, con esas semillas, con esos temores, o mejor dicho, ni siquiera, bueno, con esas semillas, pero también con esa tierra, con ese engaño. Marcos capítulo 12. Dice, este es largo, así que vamos a leerlo todo para de ahí desarrollarlo desde el principio y desde la centralidad. ¿Cuál es la centralidad? Pues, ¿y cuál es el principio? Pues ¿no? Dice, mire, entonces comenzó a hablarles en parábolas. Nuevamente, comenzó a mostrar el reino en donde lo que domina es el afán. Las parábolas es el reino del afán, es el reino de Salomón, es el reino del mal gusto, también podemos decir. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Le arrendó a labradores y se fue de viaje. ¿Cuál es la centralidad? ¿Se da cuenta? Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores la parte de los frutos de la viña. Pero ellos echándole mano le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo. A él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a este lo mataron. Y así otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura habéis oído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola.
y dejándolo se fueron. Entonces, ¿cuál es la centralidad de la parábola? ¿Qué le parece? ¿Podría alguien mirar la centralidad de la parábola? La viña, Marquito. La viña, ¿eh? Y entonces yo le pregunto, ¿por qué procuraban matarle? Prenderle. Por el fruto de la viña, ¿no, Marquito? Eh, Entonces, mire, ahí ya puede usted explicarse la parábola. Entonces, piénselo bien, ¿cuál es la centralidad? La riqueza. El heredero, pastor. Pero se da cuenta, entonces, ahí es, ¿por qué procuraban prenderle? Para ¿Por qué? quitarle la heredad. ¿Y por qué? Y por ellos se dieron como prendedores, como atentadores. Pero sí es eso, gracias, porque usted ahí ya puede ver, si ve a través de eso, puede verse a usted, puede ver la viña, puede ver al amado, puede ver al novio, puede ver cómo está su casa y puede ver qué circunstancias se provocan en la casa, ¿no? Cuando no existen herederos, entonces ahí se provocan disputas, ahí se provocan, bueno, tantas cosas. Pero esta pasamos a la siguiente. La siguiente dice, le enviaron. Entonces, y la centralidad era, ¿cuál era la centralidad? Eh, los herederos. ¿Y cuál De la es la? piedra, el cimiento. El tesoro. El La tesoro. piedra, el cimiento. La piedra, pero mire la centralidad, o sea, la piedra, porque la piedra a eso les llega a ellos y ¡ping! Tropezadero, pero la centralidad es el tesoro. Claro que sí, porque gracias, Erika, la centralidad es el tesoro, porque la centralidad del tesoro es el fruto, pues eso está. Entonces a eso les dije qué fruto tenían y claro, qué fe tenían. Así que ya nos damos cuenta. En la, si- mire, la primera el tesoro, el fruto y obviamente el heredero. La segunda, y le enviaron a algunos de los fariseos y los heredianos a sorprenderle en alguna palabra. Le enviaron a sorprenderle en alguna palabra. Cuando ellos llegaron le dijeron, maestro, sabemos que eres imparcial. Sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Y le trajeron y le dijeron, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Entonces Jesús, ¿qué le dijeron? Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ¿cuál es la centralidad? ¿Cuál es la centralidad? Nuevamente el tesoro. Nuevamente El tesoro. y entonces, ¿y por qué se maravillaron ellos? Porque ellos no respetaban eso. Porque ellos, entonces, ¿ellos qué entendieron? ¿Entendieron el tesoro o entendieron la maravilla? Bueno, y ahora viene la siguiente, y esa es la que veíamos, ¿no? ¿Vieron que Y no pudieron echarle mano? no, vamos, todavía tenemos que encontrarla, seguir buscando la centralidad. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano.
Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, asimismo el tercero, los 7 sin dejar descendencia, y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Que no entendéis, que no miráis las escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés el pasaje de las zarzas ardiendo, como Moisés le habló diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. ¿Cuál es la centralidad? ¿Cuál es la centralidad? Está hablando de la vida a través del Espíritu. La resurrección, Marquito. La resurrección. Bueno. Cuando uno de los escribas se le acercó, los oyó discutir, reconociendo que les había... ¿Quién quiere que le diga cuál es la centralidad? ¿Cuál es la centralidad? Ahí mismo está en el último versículo. En los últimos versículos de Cristo Jesús mismo les da la centralidad. En el último versículo. El pasar de dormidos a despiertos, de levantarse. Claro, entonces la centralidad es la vida. La vida. Entonces, Al gustar del verdadero tesoro. vea, Erika, ya ve. Sigue, ¿se da cuenta? Sigue. Gracias, Erika. No quería decirlo yo, quería ver. Así que la centralidad vuelve a lo mismo. El tesoro, la vida son tesoros vivos. ¿Y a nosotros cómo nos trata Dios? ¿Como tesoritos o como vivos? Entonces, ¿por qué somos sus tesoros? Porque damos vida, tenemos vida. Entonces, y ellos en lugar de tesoros, ¿cómo se veían? Con temores, se veían extraños a los tesoros, se veían extraños como tesoros, se veían extraños del tesoro, pero ¿qué hacían con el tesoro? Se maravillaban del tesoro, pero una cosa es maravillarse del tesoro y otra cosa es mirarse y mirar al tesoro, una cosa es ser videntes del tesoro para dejar los tesoros y escucharle que el tesoro me está tratando como el tesoro y me quiere decir yo también soy su tesoro. ¿Verdad? Ahí tiene sentido lo que nos dice Erika, ¿verdad? Seguimos. ¿Cuál es el siguiente? Cuando uno de los escribas se le acercó, los oyó discutir, reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús les respondió, el más importante es Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Él, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que les había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. ¿Cuál es la centralidad? Marcos 12:33. El reino de Dios. Marcos 12:33. ¿Cuál es la centralidad? Con todo el corazón. Pero está difícil, ¿no es cierto, Erika? Que no está difícil. Dígalo, Erika. Si no escucha. Dígalo, Erika. ¿Cuál es la centralidad? El tesoro. El tesoro. ¿Qué dice el 12:33? ¿Cuál es la diferencia con el tesoro? El tesoro nunca va a ser un sacrificio. Dios no es un tesoro de sacrificio, porque su sacrificio nunca... ¿A qué huele el sacrificio de Dios? ¿A qué huele?
El sacrificio de A Dios. tesoro. A tesoro. A paternidad. ¿A qué? O sea, a paternidad. A paternidad. ¿A qué más huele? Incienso. A incienso. ¿A qué más huele? A todo A lo que usted... mirto. A mirto. Huele a novio. O sea, nunca, si usted huele muerte, usted huele sacrificio de Cristo, pero nunca Jesús olió a muerto. Nunca. Entonces el tesoro nunca huele a muerto. Entonces, ¿cuál es la centralidad, Marcela? La vida, el reino de Dios el reino de Dios y su justicia es vida. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo les llama Señor. ¿En qué sentido después su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. ¿Cuál es la centralidad? ¿Cuál es la centralidad? La vida. La vida. Muy bien, muy bien. Dios. Dios, la centralidad es Dios. El espíritu. El Espíritu, gracias Alexandra. Esa es la centralidad. Pero no, pero hay una cosa, mire, aquí cambia. ¿Qué es lo que cambia aquí? Marcos 12:37, ¿qué es lo que cambia aquí? ¿Qué es lo que cambia? ¿Se da cuenta de una El cosa? oír. No, 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 El oír. no, se da cuenta de una cosa antes que siga. Dese cuenta de una cosa. Antes, antes tenía, eh, antes tenía completa oposición. Entonces, comienzan a haber grupos, desaparecen. Entonces yo le digo, ¿qué son más fuertes, los grupos extremos o las multitudes? Las multitudes son más grandes. ¿A quién temían los primeros? No me conteste en blanco y negro, contésteme a colores. Contésteme a colores. ¿A quién temían todos? Vamos nuevamente. Marcos 12:12. ¿A quién temían? Marquito, ¿tenían o temían? Perdón. De temor, de tener miedo. ¿A quién A la tenían miedo? multitud. A A, la- ellos a- mismos. a las multitudes. Y gracias, Katia, porque tenían miedo a ellos mismos. Muchas gracias. Porque mire, tenían miedo del montón y al mismo tiempo se refugiaban en el montón. Pero ¿cuál era la característica del montón? ¿Cuál era la característica del montón? Entonces, mire, Querían escuchar palabra. entonces, escuche, todos se refugiaban en el montón, pero todos temían al montón y todos eran parte del montón. Ahí estamos claros, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, el montón les dividía y al mismo tiempo el montón les... Al mismo tiempo del montón
museo, del montón, pero ¿en qué coincidían todos? Muy bien, ¿en qué? En que sabían que la palabra era en contra de ellos. No. Entonces, por eso, mire, llega un momento en que todos absolutamente coinciden. Al principio sí veía, era como el montón y más o menos como las elecciones, más o menos como la democracia, más o menos como las sectas, más o menos como todos. Que dicen, no, yo estoy a favor, no, yo estoy en contra, pero temo, entonces sí que como tomo mi distancia. Pero ahí llegó un momento en que todos coincidieron y Cristo Jesús les llevó a ese momento para que vean qué les quería mostrar cuando coincidían todos. Cuando coincidieron todos. ¿Qué les quiso mostrar Cristo Jesús? Dígalo, Erika. El verdadero tesoro. Su tesoro versus el tesoro de él. ¿Y cuál era el tesoro de ellos en el que todo coincidían? Bueno, entonces sigamos, le dejamos ahí. Sigamos. Y en su enseñanza les decía, mire, en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos de las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que decoran las casas de las viudas y por la apariencia hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué pasó cuando dijo esto? ¿Qué pasó? Nada, ¿verdad? No pasó nada. Y luego, ¿en qué termina todo este, en qué termina todo este drama? ¿En qué termina? Marcos 12:41. Se sentó frente al tesoro y observaban cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron los que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Así que, ¿cuál de estas cuál de estas le gustaría? Parecería que todo es una disyuntiva, pero todo es unidad todo este pasaje es unidad de todas las cosas. ¿Por dónde empezamos? Por los miedos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles eran los miedos? Empecemos por el principio. ¿Cuál es el principio? Marcos 12:41. Es el principio. Es el principio. Entonces, si está hablando de los tesoros, le dice, ¿cuáles eran los miedos de ellos? Echaban dinero en el tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. ¿Cuáles eran sus temores? ¿Ah? ¿Cuáles eran sus temores? Los que ellos tenían guardados en su corazón. Entonces, por eso se enfrenta a 2 cosas. Sus temores eran, olían, ¿a qué olían? ¿Qué espíritu tenían? Entonces, si hablamos de espíritu, por eso les decíamos, muy, muy importante, ¿a qué huelen? ¿A qué olían sus temores? Olían a lo viejo. Así que viene Cristo Jesús en Marcos 12:1 y le dice,
Marcos 12:1 y dice, un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. Le arrendó a los labradores y se fue de viaje. ¿Quién es esa torre? ¿Quién es esa torre? ¿Alguna idea? Plantar una viña no hay problema, ¿de acuerdo? Cercar el muro no hay problema. Cavar un estanque debajo del lagar no hay un problema. Pero, ¿y la torre? ¿Por qué la torre? Era esta de la que hablaba, la torre cubierta de escudos. Exactamente, exactamente. ¿Quién es la torre de la casa? ¿Y quién es la torre de la torre? Cristo, Marquito. Dígalo, Ketty. Cristo. ¿Por qué? Mi torre fuerte, Marquito. En alguna parte de la Biblia dice eso. Ok, le voy a decir. Le voy a decir. A ver. Torre fuerte. A ver, Marcela, algo quiere decirnos. O sea, me viene que es torre fuerte y allá correrá el justo a él. Pero torre fuerte, ¿qué es? ¿Qué es torre fuerte? Es Cristo, Jesús. Es Cristo, es la torre. O sea, es la centralidad de eso. Proverbios 18:10. Marquito, perdón, la torre no es la mujer. Amén, por eso, exactamente. Entonces empecemos por el principio. Ahí viene, la torre no es la mujer, la torre es la novia. Pero empecemos por el principio, Proverbios 18:10. ¿Qué dice Proverbios 18:10? El nombre de Yahvé es torre fuerte, a ella corre el justo y no es alcanzado. Amén. Entonces, Y será levantado, tengo yo. a ver, diga. ¿Y será qué? Yo tengo, Levantado. torre fuerte es el nombre. A él correrá el justo y será levantado. Y será defendido. Ajá, algo así. Entonces, ¿qué estaba diciendo? A ver, así que primera cosa, nosotros tenemos el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, el nombre de Cristo. ¿Cómo se llama? Torre fuerte, torre fuerte. Así que, ¿qué hace la torre fuerte? Da vida. Da vida. ¿Qué hace la Rodea. torre fuerte? Nos Rodea. levanta. Levanta el justo. Levanta al justo. No, entonces por eso decíamos, vamos a lo que dijo Sergio, Cantares capítulo 4. Cantares 4:4. ¿Qué dice? Dice, tu cuello es la torre de como la David. torre de David, edificada para armería.
Entonces, ¿cuál era la torre de David. ¿cuál era la torre de David? Edificada por María, mi escudo. Están colgados en ella. Bueno, dejemos, Adri, dígalo. Diga, Adri. La palabra era la torre de David. ¿Ya? Entonces, el salmo que leímos, justamente, ese es la torre de David. No es que usted únicamente va a Cristo Jesús, sino la torre de David es que Cristo Jesús es el novio y que usted es la novia. Y la torre de David es el cuello, es usted. Usted, es decir, la novia, es decir, la iglesia, es decir, nosotros. Tenemos en nosotros, ¿qué tenemos? Ese cuello, ese cuello que da la voz, ese cuello que da la palabra, ese cuello que no acepta esos yugos, ese cuello que sostiene a la cabeza, ese cuello que es cabeza. Entonces, la torre viene y por eso termina esta mujer. Y esta mujer envejecida, ¿cómo termina? Marcos 12. ¿Cómo termina esta mujer? ¿Y por qué le dice esta mujer? Sí, y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca de tesoros y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y una viuda pobre echó 2 grandes monedas. Entonces, ¿qué entendió esta viuda pobre? Que no era parte de la multitud. Esta viuda pobre fue parte de lo que estaba pasando. Pero aquí, esta viuda pobre, ¿cómo se vio? En realidad, ¿quién era la viuda pobre? ¿Quién es la viuda pobre? La torre fuerte. La torre. No, la viuda pobre. Entonces yo le pregunto, esta mujer terminó como viuda pobre, ¿qué le está diciendo Cristo Jesús? Esta mujer... ella no era pobre realmente, era más rica que todos. Claro, Hablando, mire. Ella no era la pobre. Escuche, ella era la pobre, pero pasó algo en su vida, cambió el tesoro en su vida, ¿sí? Y ella terminó siendo ¿qué? Ella terminó siendo la voz porque le está diciendo, ella, el verdadero. ella, exacto, ella se está viendo como tesoro, ella me vio a mí como tesoro. Y resulta ser que los que aparentemente son ricos, ellos, ¿qué es lo que tienen? Tienen un tesoro viejo, es decir, cambiaron de posición, porque en realidad las viudas, porque ellos eran viudas, a pesar de tener dinero, o sea, ¿cuál era el tesoro de ellos? El tesoro de ellos era su viudez, porque el tesoro de ellos sin el novio, el tesoro de ellos sin la torre, el tesoro de ellos sin la viña, ¿en qué se convirtió? En los que, en la centralidad de la gran multitud. Así que... Una sequedad, Marquito. Así que la centralidad de la gran multitud, porque mire, quien domina el momento, entonces yo les mostró el factor común de la gran multitud. Entonces el factor común de la gran multitud, ¿cuál es? 12:37. ¿Cuál es el factor de la gran multitud? El escuchar. El buen gusto de oírle. Todo exactamente. Todo. La gran multitud tenía un buen gusto, tenía el gusto, pero tenía un buen gusto o tenía un mal gusto. Entonces, ¿por qué querían prenderle a Jesús? ¿Por buen gusto o por mal gusto? Por mal gusto. Mal gusto. Por mal gusto. ¿Por qué?
¿Por qué querían probarle a Jesús? ¿Por buen gusto o por mal gusto? Por mal gusto siempre. Por mal gusto. Déjeme ver. ¿Por Pero los qué? que lo usaban con agrado, en cambio, tenían buen gusto. Entonces espérese. Sigamos, ¿no es cierto? Es que cambiaron del oír. No, espérese. Entonces las grandes multitudes le escuchaban con buen gusto o con mal gusto. Las grandes... Mal gusto sería. Con mal gusto, supuestamente. Mal gusto. Porque ¿cuál es el mal gusto? Entonces el mal gusto es que teniendo al novio, ¿sí? Sean viudas. El mal gusto es que teniendo a la viña y teniendo a la torre fuerte, ellos no sean torre fuerte, no se vean como novias. El mal gusto es que teniendo a la palabra, quieran probarle a la palabra, es decir, ponerla a prueba. Una cosa es probar la palabra y otra cosa es ponerle a prueba la palabra. Una cosa es que, mire, una cosa es que teniendo al buen gusto de la vida, a la resurrección, ellos, ¿qué? Ellos tuvieran el mal gusto de ni siquiera creer en la resurrección. ¿Qué más? Y la última, teniendo el buen gusto, mire, de escucharle a Dios, de darle la razón a Dios, de cambiar los sacrificios viejos, no tenga el buen gusto de cambiar de gusto. Entonces, ¿qué les gustaba a ellos? Les gustaba lo viejo. ¿Qué más les gustaba a ellos? Aparentar, Marquito. Entonces, tenían un mal gusto. Y el mal gusto lo que provocaba era sus miedos y sus temores. Y en época, claro, en época de las apariencias, como decíamos, en la época del hedonismo, ¿sí? Lo que ellos buscaban, entonces, ¿qué buscaban de Cristo Jesús? No es que buscaban ellos cambiar de gusto, no, les gustaba, gustaban de la palabra, gustaban de escucharle, pero ¿qué? ¿Qué hacían? Preferían lo mismo lo que dijo Erika. Todo esto es una cuestión de tesoros. Entonces, ¿cuál era el gusto de ellos? ¿Los tesoros viejos, los tesoros mohosos o el verdadero tesoro? Pregunta. Entonces, viene esta viuda, y esta viuda, primero, ¿qué hizo esta viuda? Dijo, ¿qué hizo esta viuda? ¿Cambió su tesoro primero? Primero descubrió el mal gusto. ¿Y qué dijo? No Le me dio gusta. posición al verdadero tesoro. Ah, No, primera cosa. Pero es que no escucho bien. Primera cosa, lo que dijo es, mire, primera cosa. Pero los sábados acordarás que es hasta las pero hasta las 8. Hasta Vea, las 8. Nati, Nati, si me escucha usted cortado, a usted se le escucha clarito. Entonces, mejor escúcheme cortado y que no se le escuche clarito a usted. Pero, mire, entonces, primera cosa, ¿cuál es la centralidad de todo esto? Es el tesoro. ¿Y el tesoro qué es? El tesoro es un mal gusto. ¿A qué huele ese tesoro? ¿A qué huele? ¿A qué huele? A ver, ¿a qué huele el mal gusto? ¿A qué huele el hedonismo? ¿A qué huele el hedonismo? Entonces, ahí sí vamos ¿a qué huele el hedonismo? El hedonismo, un paréntesis, ¿sí sabemos lo que es el hedonismo? sí. Culto al cuerpo.
No, a placeres vanos. Culto al cuerpo. Es huir del dolor, huir de los Entonces, de entonces es, ya, entonces es gusto por el tesoro. Entonces el hedonismo, para que quede así grabado y no podamos. A ver, primera cosa, en donde todo coinciden las multitudes, en donde nadie se escapa y todos están felices, es en el gusto. Pero ¿qué gustan ellos? A ellos les gusta ¿qué? Les gusta el tesoro, ¿de acuerdo? Entonces, ellos se maravillan con el tesoro. Ellos ven el tesoro, pero ellos no quieren cambiar de tesoro. Porque ahí está, porque ahí lo que ellos están oliendo no es un espíritu de resurrección, sino, ¿qué les gusta? Un espíritu de estancamiento, un espíritu de aletargamiento, un espíritu que no toma posición, sino un espíritu que se acomoda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama ese espíritu? ¿Cómo se llama ese espíritu? Ese espíritu se llama. Que necesita resurrección. Entonces, ¿cómo se llama ese espíritu? Ese espíritu se llama pereza. ¿Y qué es la pereza? Vámonos a la pereza. La mamá de todos los males es la pereza. No, esto, mire, Proverbios 24. ¿Qué hace la pereza? ¿Qué es la pereza? Dice, desde el invierno el perezoso no ara. Piden la cosecha. Busca en la cosecha. Busca en la cosecha y no hay nada. Entonces, la pereza es sinónimo de ¿qué? Un estancamiento. De estancamiento. Exactamente. Entonces, por eso, ¿cuáles son? También es de desconocimiento de los tiempos. Es desconocimiento de los tiempos. Y sobre todas las cosas, mire. Ya. Es desconocimiento de los tiempos. Muy bien, muy buena cosa. Pero, entonces, la pereza es sinónimo de qué? O la pereza es ausencia de qué? La pereza es ausencia de levantamiento, ausencia de resurrección. Eso es la pereza. ¿Sí? Esa es la pereza. Y mire, Proverbios 16:16. ¿Qué dice? Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir. 26:16. 26:16. 26. 26:16. El perezoso se cree más sabio que 7 sabios que saben responder. Otra versión. Tal vez el Rocío sabe tener la versión ya modificada. ¿Tiene tal vez la versión modificada? Por favor, si le pregunto en otros años esta versión, necesitamos esta versión, si no, no va a entender el pasaje. O sea, si no, no vamos a entender lo que pasó con Cristo Jesús. Tal vez tiene le leo la versión, la versión por qué va a entender lo que le digo. Primero dice, el perezoso se cree sabio. Todos de acuerdo, ¿verdad? Todos de acuerdo. Entonces el perezoso se cree sabio. Entonces vamos a ver
¿Cuál era el máximo sabio en todo lo que leímos de Cristo Jesús? ¿Quiénes eran los más sabios? Mayra, ¿puede decirme quiénes eran los más sabios ahí? ¿Quiénes se creían los más sabios ahí? En todo lo que leímos de Cristo, ¿quiénes se creían los más sabios? ¿Qué le parece? Está difícil la pregunta. Dígame, está difícil. Dígame. Sí, está difícil. No, la verdad no sé. Verá, le voy a hacer así rapidito. Ahí hablamos de los fariseos, de los escribas, de los herodianos, de las multitudes, de la viuda. ¿Quién fue la más sabia? Cristo Jesús el más sabio, obviamente. ¿Quién fue la más sabia? La viuda. ¿Sí o no? Ya. Sí. ¿Por qué fue la más sabia la viuda? Porque logró encontrar el verdadero tesoro. Porque logró, todavía no encontraba el verdadero tesoro. O sea, mejor dicho, cambió de gusto y volvió el verdadero tesoro. Perfecto. Ahora mi pregunta con Mayra, ¿quiénes eran los que más se creían sabios ahí? La multitud. ¿Quién? Amén. Exacto. Mire, esa pregunta es del Espíritu, esa pregunta es muy importante, porque los más sabios eran las multitudes. Porque mire, tan sabios eran las multitudes que hasta se unían los herodianos, se unían todos y se unieron todos. Es decir, Dios le da un giro y les dice, les voy a presentar a todos los que están combatiendo con su sabiduría, porque vino un sabio, un escriba, vino y casi acierta en la respuesta, pero igual lo hizo por probarle. Vinieron los otros por probarle y los que le probaban, ¿por qué le iban a probar? Porque se creían sabios, ¿verdad? Los otros, ¿por qué querían prenderle? Porque se creían sabios. Pero ¿quiénes eran los más sabios? Las multitudes. ¿Y cuál era la característica de las multitudes? La característica de las multitudes es la misma que dice, la característica del perezoso de creerse sabio. Pero, ¿cuál era la característica de la multitud? La multitud, ¿sí? Lo único que tenía era un buen gusto, pero no quería cambiar por un buen gusto. Entonces, un buen gusto decía, este habla maravillosamente, este tiene tesoros insondables, que este lo que sea. Pero nadie quería cambiar de gusto. Es decir, lo que estaba mostrando era su mal gusto, porque el que no quiere cambiar de gusto, ¿por qué no cambia de gusto el que no quiere cambiar de gusto? ¿Por qué las multitudes no quieren cambiar de gusto? ¿Por qué? Porque están conformes con su tesoro, porque están conformes con su vida. Entonces, ¿cuáles son los peores de todos? Los peores de todos son los que están contentos, van a las iglesias, o mejor dicho, buscan de Dios, buscan todo de Dios. ¿Para qué buscan de Dios? Para oír cómo les dice a los fariseos, para decir cómo les dice, para maravillarse de Cristo Jesús. Pero a Cristo Jesús le interesa que se maravillen. ¿Qué le interesa a Cristo Jesús? ¿Quiénes se maravillan? Entonces, eso es lo que se... Los que se maravillan son los que no quieren cambiar de gusto. Porque los que quieren cambiar de gusto, ¿qué hacen? En lugar de maravillar, ¿qué hacen? Caminan. Se levantan, resucitan. Entonces, por eso, le voy a dar la versión de el perezoso se cree sabio o es sabio ante sus propios ojos. ¿Sí? Se cree más sabio que los siete que vuelven al gusto. Repito, el perezoso se cree sabio, pero no quiere volver al gusto. Y se cree más sabio que 7 que vuelven al gusto. ¿Cuáles son los 7 que vuelven al gusto? ¿Cuáles son los 7? Entonces, no. Los levantados, Marquito. Los levantados. El 7, mire, por eso exactamente, por eso es claro.
Después del séptimo día, siempre hay un nuevo levantarse, porque el séptimo día usted le da el gusto. Yo le pregunto, por eso le preguntaba, ¿a qué supo estos 7 días en su vida? A miedo. ¿Y a qué sabe este séptimo día, este tiempo? A cambiar de temores. ¿Y cuál es el temor? Que nuevamente usted haga de cada día un cambio de gusto. ¿Quién le da ese cambio de gusto? Los 7 espíritus, los 7 está involucrado incluso en los 7 espíritus. Ya. Entonces, ¿cuál es la pereza? Entonces, ahora sí volvemos al pasaje de Cristo. ¿Qué es pereza? Marcos 12. Marcos 12. Primera cosa, estamos todos en Marcos 12. Primera cosa, los que querían prenderle, ¿perezosos o no perezosos? ¿Perezosos o no perezosos? Perezosos. Perezosos. La multitud, Marcos 12:12. Marcos 12:12. Dos grupos. La multitud y los que querían prenderle. ¿Eran diferentes o eran los mismos? Los mismos. Los mismos. ¿Cuál es la característica? Perezosos. Perezosos. ¿Cuál era el tesoro de ellos? Lo que sea. Pero, ¿a qué? Entonces, entonces ahí viene, ¿a qué huele? ¿A qué huele el hedonismo? ¿A qué huele el hedonismo? A estancamiento. A estancamiento. ¿A qué huele ¿a qué? A pereza, a pereza. A pereza, exactamente. A comodidad, a conformismo, huele a dinero, huele a poder, huele a anhelos infundados, a eso huele, huele a afanes. Huele a trabajos vanos, a eso huele. Huele a una fe vana, a eso huele. Huele a peleas, huele a conflictos. ¿El hedonismo a qué huele? Huele a guerra, huele a temores. Ya, ahorita ya se da cuenta, huele a temores. Pereza, ¿sí? Los fariseos y los herodianos que quisieron sorprender en la palabra, se maravillaron de la respuesta de Jesús. ¿A qué huele su maravilla? A pereza, porque ellos no querían cambiar, sino solo se maravillaban. Exactamente. Entonces, ¿usted para qué se acerca a la palabra de Dios? ¿Para qué escucha una prédica? ¿Para qué? ¿Porque le gustó? ¿Porque se conmovió? ¿Por qué? ¿Para qué Dios le dio la palabra? Para caminarla, transformar la vida. Para sembrarle, para transformar, y en esta época para cambiarle del gusto. Saduceos. ¿A qué huelen los saduceos? A sepulcros blanqueados. Huelen a ausencia de resurrección. Igual, huelen a pereza. Y entonces, ¿a qué huele? ¿A qué huele la resurrección? A vida. A vida. Entonces, el espíritu, ¿a qué huele el espíritu? ¿A qué huele el espíritu? A vida también. A vida. A vida. ¿A qué huele la pereza? A muerte. A muerte, exactamente, a muerte. ¿A qué? Sigamos. Este hombre, el escriba, se creía sabio. Mire lo que le dice. Muy bien, maestro. Mire qué sabio se creía este hombre. En verdad has dicho, Dios es uno. Llamarle con todas las fuerzas y entendimiento y al prójimo como uno mismo es más que holocaustos y sacrificios. ¿A qué huele este hombre? A sacrificio.
Ah, sacrificio. Gracias. ¿El sacrificio a qué huele? A muerte. Huele a pereza también, exactamente, porque se cree sabio. Se cree sabio, pero no cambia de gusto. Y Jesús cambia la parábola. Les habla de otra cosa. Jesús 12:35. ¿De quién les habla? ¿Les habla o no les habla de David? ¿Por qué les habla de David? ¿A qué huele David? A levantar, al levantamiento, a hijo. A hijo, a levantado. Le da. Vida. A tesoro. Sergio, ¿a qué huele David? A uva, a vid. Ah, Nancy, huele a viña. ¿A qué huele David? Al novio, al novio. Huele a novio. ¿A qué huele David? A cuello. Huele a cuello, huele a novia, Al huele huerto. A torre. huele a Al torre, Marquito. huele a torre fuerte. Amén. Entonces, ¿a qué huele Cristo Jesús? Perdón, claro. Entonces, claro, ¿a qué huele David? ¿Huele a muerte o huele a vida? A generaciones, Marquito. Huele a vida, huele a semilla, huele a semilla. ¿Cuál es la semilla de David? Cristo. Huele a Cristo. ¿Y ve? Entonces, eso le dice. Entonces, ¿a qué huele? Entonces, él es que le está diciendo, todas las multitudes huelen a pereza. Pero David, ¿a qué huele? Huele a tesoro, huele a vida. Huele a novio. ¿Y con qué termina la parábola? ¿Qué dijo la viuda? ¿A qué olió la viuda? A fuente. ¿La viuda qué olía? ¿La viuda olía perezosa o no olía perezosa? No. Claro que Marquito, olía. ella dio todo. Pero mire, antes de eso, ¿qué daba ella? Sequedad, viudez, pereza. Daba mal gusto a los demás. Ah, exacto. Ella tenía un mal gusto. Ella tenía el gusto de las multitudes. Ella tenía el gusto. Entonces, cuando vio todo eso, cuando Cristo le mostró, ¿qué le mostró? Le mostró el mal gusto. Entonces, ¿qué se necesita primero? Se necesita saber su mal gusto. Entonces, ¿cuál es su peor mal gusto? ¿Cuál es el peor mal gusto de David? Bueno, ¿cuál es el mal gusto que comentábamos hace unos minutos? ¿A qué huele usted? Marquito. Dígame, Marquito fue el mal gusto de David. Bueno, Sergio, algo El que... mal gusto está metido en todo, ¿no es cierto? Claro, eso y las multitudes. Y las multitudes son las que mandan. Y cuando el mal gusto se unifica, las multitudes, ¿cómo se acallan a las multitudes? Cuando las multitudes, todas se unen, cuando todas se ponen de acuerdo y todas se ponen de acuerdo en que tienen un gusto refinado. Entonces, ¿cuál es el gusto? Que todos son sabios. Y cuando escuchan la sabiduría, y le escuchan al sabio, le escucharon al sabio Cristo, dijeron, este es un sabio más. Pastor. Pero la sabiduría no es perezosa, entonces, ¿en qué se diferencia la sabiduría de la pereza? Pastor, Sí. el mal gusto embriaga. Claro, por supuesto que ¿Por sí. qué afecta a los oídos? Por supuesto que sí, porque el mal gusto, sabe, gracias Nancy, el mal gusto sabe a uno, sabe a viña. Sí, al vino viejo. A vino viejo.
el Gabriel está durmiendo. Ya, estoy. Tratando Ya. de... Exactamente. Entonces, el mal gusto está metido en el vino, está metido en una falsa identidad. Bueno, en todo lo que ustedes ven, pero estaba mencionando que el, el mal gusto y la sabiduría van de la mano. Entonces, todo lo que usted piensa que es sabio y tiene un mal gusto, obviamente se va a dar cuenta que esa sabiduría lo que huele es a muerte, lo que huele es a conflicto, lo que huele es a hedonismo, lo que huele es a pasión, pero no huele a resurrección, no huele a semilla, no huele a campo, no huele a un aliento nuevo, no huele a un refrescamiento, no huele a renovación, no huele a transformación, no huele. Así que la única que cambió de gusto, ¿quién fue? La viuda. La viuda. ¿Y cuál era el gusto de la viuda? ¿Qué gustó la viuda? El buen tesoro. Dar el tesoro, dar el tesoro. Pero, ¿Qué? Sí. yo comprendo más bien que ella gustaba de la pobreza. Y ese rato dijo hasta aquí de pobreza, pero no de la económica, sino de espíritu, o bueno, no sé cómo explicar. Ya. Gustaba de la viudez. ¿Quién es viuda? ¿Quién es viuda? Viuda es la que La que no ha sido redimida. La que no tiene fuente. Exacto. La que no tiene fuente de vida. Esa es viuda. Esa es viuda, la que no tiene fuente de vida, la que no tiene al novio. Esa es viuda. Entonces, gustaba. Y todos los demás se reflejan. Porque todos los demás, resulta ser que todos los demás estaban en la condición de viudas. Entonces el peor mal gusto todavía era mal gusto de las multitudes y mal gusto de teniendo la fuente, creerse lo que se creían. Entonces, ¿cuál fue el buen gusto de esta mujer? ¿Cuál es el buen gusto? ¿Cuál fue el buen gusto? Reconocer el tesoro, el verdadero tesoro. Reconocer el verdadero tesoro. Y de ahí el verdadero, verse como tesoro. Y de ahí transformar incluso lo que dio. Dar lo que Dios fue, lo que dio. No fue cantidades, lo que dio fue el tesoro. Se transformó en su tesoro. Y eso dio vida al lugar de los tesoros. Es decir, ahí comenzó a decir. Transformó. Ahí comenzó a mirarse. ¿Qué se comenzó a mirar? Cristo Jesús ahí levantó la voz y ¿qué dijo? Yo soy la torre fuerte de esa mujer. Mi nombre está en este lugar. Mi nombre es torre fuerte. Y ahí acude el justo. Y ella ha hecho justicia. Y su justicia es fe verdadera. Y su justicia hoy va transformando su semilla. Y en lugar de oler a muerte, hoy su justicia a ella le va a ¿qué? Le va a levantar. Así que paréntesis, o sea, los temores, los miedos, ¿cuáles son? Entonces volvemos a David, ¿no? ¿Cuáles eran los miedos de David? Los miedos de David estaban basados en su mal gusto. ¿De dónde vienen los miedos de David? ¿De dónde vienen sus miedos? Vienen del mal gusto. ¿De dónde vienen los miedos de las multitudes? Vienen del mal gusto. Y el mal gusto, ¿qué provoca? El mal gusto provoca pereza, provoca estancamiento. ¿Y qué hace el perezoso? El perezoso no hará. El perezoso se estanca, el perezoso se adormece, el perezoso se comienza a aletargar, se queda dormido, se muere.
en vida, se queda ahí estancado. Eso es lo que hace. Es sabio, se cree sabio. Y aparte de eso se cree sabio. Se cree sabio. Y aparte de eso se cree sabio. Y comienza con Cristo Jesús a querer, ¿qué se podría decir? A maravillarse de Cristo Jesús, pero a no querer levantarse. Entonces, hoy, ¿época de qué es? Es época de arado. Hoy, ¿qué época de qué es? Es época de volver al buen gusto de Dios. Hoy, ¿época de qué es? Es época de mirar lo que están haciendo esos temores en nuestras vidas y decir, nosotros tenemos nuestra torre fuerte. Nosotros tenemos nuestra torre fuerte en Cristo Jesús. Y eso está pasando. Yo bendigo porque Dios está cambiando nuestro lugar de tesoros. ¿Verdad que sí? Usted y yo sabemos que nuestro lugar de tesoros no está medido por las cantidades. Y mejor que las cantidades que las cantidades disminuyan, mejor, porque mejor transformar esas cantidades para que volver al verdadero tesoro, a la verdadera torre fuerte, y de ahí volver a ese verdadero lugar de tesoros, en donde lo que nosotros estamos dando sea justamente una transformación, un levantarse. Así que si en su casa los tesoros o los aparentes tesoros han disminuido, pues no se preocupe, que el verdadero tesoro es que usted se trate como tesoro y que Dios le está mostrando para que usted vuelva al verdadero tesoro. Y no dé migajas ni reciba migajas. Y si disminuye, tranquilo, no se preocupe. Mientras usted sea un tesoro para Dios, mientras Dios sea su tesoro, mientras sea la torre fuerte, tenga su cuello firme, ese cuello firme nunca va a meterse a las multitudes. Porque, ¿qué pasa? El cuello es el lugar en donde vienen los yugos. Ese es el problema. Y ahí viene el lugar en donde viene la dureza de cerviz. Entonces, con la dureza de cerviz, ¿qué va a pasar? En lugar de decir torre fuerte, la torre fuerte de David es el nombre de Jesús, ¿qué va a decir? Mi torre fuerte es mi yugo y no conozco el nombre de Jehová. Así que es tiempo de espíritu para que se pudran esos yugos y sepa que usted tiene la voz en cuello, tiene la libertad en cuello y tiene el levantarse en el cuello y tiene como mujer en su esposa, tiene en las mujeres ese cuello, esa novia, para nuevamente volver a transformar su casa, su tierra, su vida y sobre todas las cosas su gusto. Porque si su gusto huele a multitud, ¿a qué va a oler? Va a oler a miedo. Va a oler a miedos. A eso huele, a miedos. ¿Y los miedos a qué les llevan? Los miedos les llevan a la muerte, a un mal gusto y después a la muerte. Entonces, el COVID, ¿por qué mata? Por mal gusto. Pero el COVID, ¿para qué es? ¿Para qué usted puede ver? Para cambiar de gusto. ¿Y quién es el único que cambia de gusto? ¿Quién es? Nuestra torre fuerte. Nuestra torre fuerte. Amén. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a orar, porque ese es el nombre de Cristo Jesús. Nuestra justicia tiene una torre fuerte y la torre fuerte está en la viña verdadera. Y esa es para cambiar nuevamente nuestro gusto y quitar nuestros temores. Allá vuelve el justo. Amén. 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 Padre, lo que de gracia recibimos, de gracia, Señor. De gracia lo devolvemos. Lo de gracia lo compartimos. Porque tu nombre
desde nuestra Pascua fue Jehová, Rafa, tu nombre es sanador. Y Cristo Jesús, hoy bendigo que nos devuelves el nombre de nuestro tesoro, el nombre de nuestra viña, el nombre de nuestro amado, el nombre de nuestro sabor, el nombre de lo que nosotros gustamos, porque gustad y ved cuán bueno es el Señor. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, hoy nos levantamos de esa pereza y a esa pereza y a ese letargamiento, hoy le decimos tenemos nuestro arado y nuestro arado no es únicamente de espíritu, sino hoy nuestro arado es de semilla, porque la semilla está arando esta tierra. A esta tierra le está diciendo no seas perezosa, porque nuestro arado es de tierra y nuestra tierra le está diciendo ese sacrificio es la sangre de Cristo Jesús, es para dar fruto, es la de la dama, es la del huerto, en el nombre de Cristo Jesús. Esa, Señor, es la que necesita escuchar, porque eso es lo que están diciendo los cielos, porque nuestros cielos están diciendo es el lugar de nuestros tesoros, porque Señor, la única que contesta a los cielos es la tierra, y la única que contesta a la tierra es la semilla, y la semilla, la única que contesta es a tu espíritu y a tu resurrección y a tu levantarse. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, esa pereza, ese sabor de pereza, esa fe de pereza, ese caminar en pereza y esa sabiduría de pereza, esa sabiduría de mujeres y de hombres de pereza que no quieren cambiar el sabor, esa te pedimos perdón, esa de hedonismo, esa de pasiones, esa, Señor, de conflictos, esa de inseguridades, esa de carencias, esas que te quieren probar, esas que te quieren decir, que te quieren mirar cuán sabio eres, esa que te quieren prender, esa en el nombre de Cristo Jesús, esa de viudez, esa, Señor, de vacío y de pobreza, esa de recursos materiales, esa en el nombre de Cristo Jesús, esa reciba el arado y nuestro arado que ya fue arado en el nombre de Cristo Jesús, hoy sea, Señor, el de la semilla y el de esa semilla, Padre, hoy sea un olor grato, un aroma de espíritu y bendigo porque sea un aroma de levantarse y probar cuán bueno es el Señor, que disminuyan, que se queden esos miedos en el nombre de Cristo Jesús, que se queden esas inseguridades, porque Padre, se cumpla tu palabra, porque esos miedos, bendito seas, porque esos miedos nos ayudan a peregrinar en esta tierra, pero no para que esos miedos nos conquisten, sino para nosotros conquistar la tierra de nuestras peregrinaciones. Y en el nombre de Cristo Jesús, llevar tu reino y tu justicia y decir, esta es mi posición, este es mi levantarme y este es mi semilla. Y este en el nombre de Cristo Jesús es mi tesoro para que vuelva, Señor, como el de los cielos, vuelva a mirarse en mi vida a la torre fuerte. Bendigo a las mujeres, torre fuerte su cuello, y bendigo a los varones, torre fuerte el nombre del Señor, porque ahí acude nuestra justicia, porque ahí se cambia de sabor, porque ahí se hace un alto a ese hedonismo vacío, porque ahí se vuelve al verdadero olor de la tierra, de la semilla, que no huele a sacrificio, sino que huele a renovación, que huele a resurrección, que huele a vida. Y por más viudas y por más viejas, pues la vejez huele a vejez y la viudez a viudez, pero por más años huela el niño a novio, huela el niño anciano y huela el anciano a niño, huela a humildad, huela a novio, huela a novio, que eso es lo que el legado que Dios nos ha dado a través de estas aguas, a través de este invierno, a través de esa mente, a través de ese espíritu y a través de esa renovación que vamos a estrenar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Amén.
Yo tengo una pregunta, Claro, pero no sé si tenga que ver con el tema. Referente a siempre. Marcos 12 mismo, con respecto a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Entonces, siempre usted ha hablado del prójimo como a uno mismo. Entonces, uno religiosamente tiende a amar a cualquier persona, le identifica como prójimo y a veces uno es humillado o es visto a la cara, hablando así vulgarmente. Entonces, y alguna vez yo quería saber qué es el prójimo, o sea, quién es el prójimo. Y ya me explica, pero no entiendo hasta ahora. No, todavía, mire, mire, es muy importante su pregunta, Nancy, porque mire, ¿a qué eh, 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 ah, usted me dice que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero no dice eso la Biblia? ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel. Shema, ser uno. Shema Israel. El Entonces, Señor ¿qué es? Entonces, ¿qué es ser uno? Cambiar de gusto. ¿Sí? Porque el amor, sin ser uno, ¿a qué huele ese amor? Huele a sacrificio. Y cuando hay de por medio el amor con sacrificio, ¿qué le hacen, Nancy? Me sacrifica. Exacto. ¿Qué le devuelven? Un sacrificio. El sacrificio y Al gusto. maldad. Le vuelven, exacto, le vuelven mal gusto. Entonces, el amor no es un mal gusto. Gracias. Es un buen gusto. ¿Por qué? Porque cuando me hago uno, ¿a qué huelo? ¿A qué, mejor dicho, a qué está oliendo? ¿A qué Dios está oliendo? ¿A qué Cristo Jesús estaba oliendo en ese momento? ¿A qué estaba oliendo? En Marcos 12 mismo. Claro. A novio, a viña. Usted mismo lo dijo. A vid verdadera. ¿Y cuál es la vid verdadera? Cristo. Es el árbol de la vida. Entonces, ¿a qué huele? No huele a sacrificio, huele a vida. Entonces, el primer mandamiento, ¿cuál es? Cambie, el primer mandamiento es cambie de gusto. ¿Y huela a qué? Huela a unidad. Gracias. ¿A qué olían todos? ¿A qué olían todos? Todos olían a coinonía. ¿A qué olían todos? A multitud. A multitud. ¿Y la multitud a qué huele? A hedonismo. A hedonismo. A hedonismo. ¿Y el hedonismo a qué huele? Huele a pereza. Entonces, nuevamente, ¿a qué? ¿A qué olía Cristo Jesús? A resurrección y a vida. ¿A qué huele el amor sin unidad, Nancy? ¿A qué huele el amor sin unidad? Sin unidad. Sacrificios vanos, huele mal. A pereza, pereza, pereza. Estamos en tiempo de arado. Cuando usted vea lluvia es tiempo de arado. Lluvia es arado. Entonces, cuando no huela la vida, cuando viene la lluvia, ¿a qué huele? A pereza o a vida. La vida. ¿Sí? Una de dos, a pereza o a vida. O a vida, exactamente. Entonces, el amor, sin cambiar de gusto, ¿a qué va a oler? A pereza. A pereza. Entonces, exactamente, si no cambia de gusto, ¿a qué huele usted? A pereza, a pereza, a pereza. Y al perezoso le hacen de todo, pues, eso mismo está diciendo al perezoso, le la caen, cara. le ven la cara, gracias. Al perezoso, ¿qué más le hacen? Le pasan por encima. Le pasan por encima. Mayra, ¿qué le hacen al perezoso? ¿Qué? ¿Qué le han hecho a usted? ¿Ya ve? Y por miedo, y como dice Nancy, por amor al prójimo, ¿qué hace? Es que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, lo primero que dice es, no seas perezoso. Lo primero que dice es, cambia de gusto. ¿Cómo puedo ser uno? ¿Cómo puedo ser uno? Sí, entonces, ¿con quién estaban haciendo unidad todos?
¿Con la multitud o con Cristo, Nancy? Estaban haciendo unidad con la multitud. Entonces, es decir, ¿y la multitud con quién estaba haciendo unidad? Con la pereza. Con la pereza y el mal gusto. Y con la, exactamente. Ahí sí nos entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede decir que ama a Cristo y ama a la multitud? ¿Cómo puede decir que ama a Cristo y ama al prójimo? Si no cambia de gusto. Si lo que está amando es la pereza y al perezoso. ¿Ah? Entonces, si usted ama al perezoso, ¿por qué ama al perezoso? ¿Quién ama al perezoso? La multitud. Claro, porque yo soy perezoso, entonces yo no amo al perezoso, discúlpenme. Porque no se levanta. Porque no hago unidad con la semilla, porque no hago unidad con la lluvia, porque no hago unidad, y no me estoy refiriendo a hacer unidad con la lluvia, sino no hago unidad, Erika, dígalo por favor, no hago unidad con el tesoro y no me trato como tesoro, me trato como, ellos se trataban como perezosos y le querían tratar a Cristo como perezoso. Entonces, si yo no hago unidad con el tesoro, entonces eso es lo que hace la viuda. La viuda dice, tengan su pereza. ¿Sí? Lo que tengo es mi tesoro. Y mi tesoro está en un cuadrante. Y mi cuadrante está ahí. Y Cristo le dice, el tesoro no está en el cuadrante, sino el tesoro está en qué? En que dejaste de ser perezosa. Amén. Ahí, conteste eso su pregunta, Nancy. Amén. Amén. ¿Alguien más alguna otra pregunta? No. Pregunta, ¿qué hacemos con los diezmos y las ofrendas? ¿Qué hacemos con los diezmos? Esta sí pregunta de cajón. ¿Qué hacemos? Cambiarle este lugar al tesoro. Lo que está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Cambiarnos el gusto. Lo que está haciendo Dios está secando esos tesoros. Está secando esa pereza. Amén. Amén. ¿Sí? Sí. ¿Secó o no secó? ¿Secó o no secó esa pereza? ¿Sí? Sí. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos tesoros? ¿Que se sequen o no se sequen? ¿No? ¿Le sirven o no le sirven a usted? ¿Ah? ¿Le sirven los tesoros de pereza? ¿Le sirven los tesoros? ¿Le sirven los tesoros de pereza? ¿Le sirven los diezmos de pereza? ¿Le sirven a usted esos? No. No, entonces que se sequen. Entonces, no de esos, por favor, no de esos. ¿De acuerdo? Que entonces, ¿qué hacemos con los tesoros? Los levantamos. ¡Amén! ¿Qué hizo esa mujer? Levantó el tesoro. Esos les levantó. Porque los otros le hundieron a ella y le hundieron a su economía. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, Marquito. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Les hundimos o les levantamos? Primero por el mal gusto, sabiendo eso, hundámosle. Coja su plata y húndale. Húndale en el banco, húndale en el Black Friday, húndale nomás. Levante su cuello, levante su torre fuerte, levante su voz, levante su diestra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas
porque no queremos los tesoros de pereza, porque nuestra pereza se hundirá con esos propios tesoros. Pero bendigo al Dios de sus tesoros, al Dios de la lluvia, al Dios de la tierra, que en lugar de darnos tesoros de pereza, nuevamente nos da levantaros. Y yo bendigo a los tesoros. Por eso yo levanto la vida de mis hermanos, levanto tu diestra en mis hermanos y levanto, Dios de los cielos, ese espíritu para separar, como lo hizo Cristo Jesús, esas tormentas, ese adormecimiento, esa fe falsa, esos reinos falsos. Pero en el nombre de Cristo Jesús bendigo a las novias y bendigo Dios de los cielos, que en el nombre de Cristo Jesús la casa del Dabar reciba tesoros y no migajas, reciba trabajo y no afanes, reciba fe, reciba semilla y reciba no un sacrificio, sino que reciba vida. Y por eso bendigo esa vida que sí, mis hermanos y mis hermanas están generando, porque lo que tú generas de vida, eso seguirá extendiéndose. Y si la casa del Dabar tú has concedido que sea de vida, pues eso es lo que extendemos, porque si le damos vida, pues eso recibiremos. Yo te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús, si hemos dado pereza, pero bendito seas por darnos nuevamente vida. Y vida en Cristo Jesús, para que lo que nosotros ofrendemos huela a vida y no diezmemos de lo que huele mal, sino que volvamos a ese lugar, volvamos a levantarnos, volvamos a tomar posición, volvamos al cuello, volvamos a la justicia, volvamos a la torre fuerte, Cristo Jesús, y volvamos al sabor verdadero. Y bendigo porque lo que tú nos has concedido, eso sabe a bendición. Sabe a bendición nuestros esposos, sabe a bendición nuestros niños, eso sabe, y eso es gustoso para nosotros, saber que tú eres el que levantas la vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos esos diezmos y esas ofrendas que huelen a vida, que huelen a arado y que han quitado y que quitan el sabor de la pereza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cómo estamos? Bien. Entonces. Levantados, Marquito. Amén. Levantados. Miren, el próximo domingo tenemos 3 cosas que usted puede leer. El tiempo de invierno de Cristo, Ageo, capítulo 2, que es importante, por ahí es donde vamos a irnos, y también este salmo que también lo vamos a leer. El martes continuamos, aquí podemos ver el hedonismo, que esto es importante, y bueno, si usted tiene alguna otra inquietud, pues lea por favor estos pasajes a la luz de la centralidad de Cristo Jesús y su olor agradable. Sergio, ¿alguna pregunta? ¿Cuáles eran los versículos para leer o cuáles eran las temáticas? Perdón. A mí me parece, es muy importante, el que vamos a tomar es el Salmos 37. 34, ¿no era? Perdón, 34, perdón. Salmos 34 y Ageo, porque esta es, no estamos todavía estrenando, por si acaso no se adelanta el estrenar, estamos cambiando de gusto, eso sí, el estrenarse todavía tenemos hasta el 10 de diciembre o 12 de diciembre, que creo que es, pero todavía tenemos unos días más. Estrénese si quiere, no hay problema, pero el día exacto es ese día exacto, día de estrenos, es el día que Cristo Jesús fue a estrenar y ahí se encontró, ¿con quiénes se encontró? Y imagínese el gustito que se encontró, eso está en Juan, que lo hemos visto también en otros años, que eso también usted puede revisar a la luz del gusto. Juan 9, me parece, 8, 9, la parábola del buen pastor, y en tiempo de invierno que estaba en el templo de Salomón. Y ahí se encontró con el hombre del mal gusto. Pero también eso puede leer. Ageo 2, Sergio. Ageo 2, eso es lo que
Dios mediante eso es lo que me gustaría, porque ahí está la fuerza de la semilla. Solo beber. Pero eso a días antecitos, ese tiene que ir. Puede ir antes, pero quiero hacer en esos días. Bueno, ¿cómo está Mayra? ¿Cómo está? ¿Estamos bien? Alex, Adri, ¿sí? También, Marquito, bien, levantando. Sí, Marquito, bien. Feo olor el de las multitudes, ¿no? Feo olor a pereza. Pues, Y a mí. Padre, tú nos has dado el Shalem de Cristo Jesús. Y yo bendigo que así como nos diste este Shabbat para hacer Shalem, hoy tenemos el Shalem para levantarnos. Y por eso la tierra del Shalem de Cristo Jesús sea la tierra de bendición, que bendiga, que levante los rostros, que haga resplandecer, que tenga, lleven gracia y misericordia, y que esa tierra siga extendiéndose y llevando, tomando posición incluso de nuestros miedos y de nuestras peregrinaciones. Pero nosotros no vinimos a peregrinar, sino vinimos a llevar el reino de Dios y su justicia. Amén. En el nombre de Cristo Jesús y unidad de espíritu, todos podemos decir. Amén. 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 Bendiciones. Una buena Pastor, semana. el Sí, tema de claro. la prédica, por favor. Claro. El olor a pereza, a ver, el olor de la pereza y el olor de la vida. Gracias, pastor. Es que es del gusto, ¿no? Pues estamos cambiando de gusto. A ver, espese, me cogió el culo, a ver. Cambiando el gusto. Cambio del gusto, Marquita. Claro, cambiando el gusto de pereza a vida. A vida, exactamente. Cambiando el gusto de pereza a vida, sí. La redacción ahí sí me ayuda a mejorar, porque hasta que... Gracias, Carlos. Pero ese Gracias, es el pastor. sentido. Muchas gracias. Bendiciones. Un abrazo y bendiciones, que sigamos con el gusto de gustar, el gusto de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bendiciones, un abrazo.